Sobre esto hay incluso declaraciones de los especialistas que hablan de lo que genera y el impacto que tiene. Sobre esto queremos tratarlo abordando con un especialista desde España en una comunicación que nos permite tener detalles desde lo que es su especialidad como psicólogo, al doctor Jorge F. Méndez, a quien damos la bienvenida en A24 Paraguay, en vivo, en directo, desde Asunción, Paraguay, en esta conexión con España. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Un gusto saludar a toda la audiencia del canal, como siempre, ahí con mucha energía. Acá en Asunción, doctor, tenemos 20 grados, un sol y lo que se viene en esta etapa de otoño. Pero ¿cómo se encuentra España? Acá estamos con 17 grados donde yo estoy, en una de las ciudades, y con también nublado, pero se pronostican lluvias en un ratito más. Doctor, quiero ir directo al grano. ¿Se tiene que prohibir el reggaetón? Bueno, se han hecho ya varios estudios al respecto, incluso algunos países como en México, Guatemala, Panamá, Nicaragua. Se ha tocado este tema ya en profundidad. En algunos casos se ha, como en Guatemala, prohibido el uso del reggaetón en los colegios para hacer algún tipo de actividades, así las típicas actividades de los chicos, porque bueno, hay consecuencias al respecto de este tipo de música que genera en los chicos, por sobre todo de menos de 12 años. Se consensuó en la comunidad académica que 12 años, hasta 12 años sería poco prudente, digámoslo así, hablar de escuchar este tipo de música. Y bueno, se han analizado varias consecuencias, 5 entre ellas, la angustia, por ejemplo, ¿verdad? La angustia que generan las canciones por tener o estar inmerso en una sociedad bastante inalcanzable. Fíjate que en las canciones de reggaetón, en la música, en la cadencia, se habla mucho de drogas, se habla mucho de sexo, y bueno, por lo tanto genera bastante angustia. La palabra angustia viene de angostura, angosta a los niños en su devenir natural, por ejemplo. Doctor, estaba mirando algunos países. En nuestro país hay libertad en lo que hace a la difusión cultural, musical, la libre expresión y principalmente a través de la música, que es el arte de la expresión, y en lo que hace al reggaetón como estilo. Por ejemplo, Cuba, entre otros países, pero principalmente para poner un punto de referencia, ha dado un decreto presidencial prohibiendo la difusión del reggaetón. Así es. En ese sentido, por lo que usted planteaba, hablaba de 5 puntos que generaba, uno de ellos la angustia. Pero exacto, quisiera ir un poco más, doctor, en el contenido de algunos temas musicales, no digo todos en cuanto al reggaetón, pero algunos que hablan atacando la condición de la mujer, por poner un ejemplo de lo que he escuchado. Eso también, eso es muy importante, y bueno, por eso Cuba de hecho se tomó de eso justamente. Por un lado se está trabajando muy fuertemente desde todos los organismos internacionales, Paraguay no está ajeno a ello, a darle equilibrio e igualdad en los derechos de la mujer, y por el otro lado una música tan pegadiza que vilipendia, que juzga, que de alguna manera violenta, y diría que está enfermizamente muchas veces a la mujer. Por eso que también en países como Cuba, para que sepa toda la audiencia, Cuba es el país más educado de los 3 continentes americanos. Entonces, no en vano hicieron este decreto también para ayudar por sobre todo a los niños y a los padres, ¿verdad? Son letras que generan o provocan hipersexualización, y lo vemos a veces en los colegios, donde las chiquitas de 4, 5, 6, 7 años mueven sus caderas y su cintura. Claro que ellas no saben que está relacionado con el sexo, pero tenemos índices alarmantes en Paraguay de pedofilia, de pederastía. Y bueno, obviamente uno diría, bueno, pero entonces mi hija no puede bailar de forma libre. Claro que sí, pero de alguna manera, por eso esta recomendación, ¿no? A tener ojo, a tener cuidado, a ayudarlos, porque también les genera problemas de autoestima, problemas relacionados a una confusión de valores, ¿verdad? Los reggaetoneros generalmente, y hace poquito ustedes tuvieron la visita de artistas famosos, generalmente hablan de cantando este tipo de música se pueden lograr muchas cosas. Entonces, sí, todos sabemos que en la realidad, en la vida real, no es tan así, ¿verdad? Doctor, ¿qué puede causar el reggaetón si se escucha de forma permanente en el caso de las mujeres embarazadas, en un impacto que puede tener en el bebé?
Bueno, se calcula que todo lo que sucede desde la gestación en el exterior se transforma en música, por decirlo de alguna forma, en el interior de la pancita de la mamá. Por eso que el efecto Mozart, que es bastante estudiado ya hace muchos años al respecto, hace que un bebé se sienta más calmo, no solamente dentro de la pancita, sino que cuando salga. Entonces, usando esa práctica, podríamos entonces decir que en canciones que mueven o movilizan otro tipo de conducta, digamos que no es tan 100% así, ¿verdad? No es tan exacto, pero de alguna forma el tipo de música, el tipo de melodía, pero por sobre todo la letra. Los chicos y las chicas cuando desde pequeño empiezan a repetir las letras, no saben a qué se están refiriendo al respecto. Entonces, por algo ya se está recomendando tener cuidado con la música de reggaetón, tener cuidado con las expresiones públicas. Hoy lo vemos a veces, lo he visto en la Costanera de Asunción, por ejemplo, espectáculos públicos con niñitas de 7, 8, 9, 10 años y un montón de gente, obviamente entre ellos muchos adultos, observando estas cinturitas que se mueven al compás de la música, pero sin prever esos papás y esas mamás que podría generar bastante hipersexualización, como dije hace un rato atrás, ¿verdad? O sea, crecer precozmente desde el punto de vista sexual, y eso hace que tengan una primera regla, la menarca, antes, esto está bastante demostrado ya, tienen una regla antes, tienen una madurez sexual mucho antes. Hoy se calcula entre 9 y 10 años, hace algunos años atrás eran 12, 13 años la primera regla en las chicas. Entonces, bueno, más vale prevenir que curar, dice el dicho, Diego. Doctor, quiero partir de una cuestión particular en la que en 2 ocasiones he notado algo para llegar a un análisis más bien casi general sobre lo que le quiero plantear. En 2 ocasiones he ido acompañando a mis hijas a cumpleaños de criaturitas de 1, de 2 años, y al inicio del cumpleaños iban los temas infantiles, estos que son propios para el festejo del cumpleaños, los que conocemos casi todos los papás cuando se trata de un cumpleaños feliz de las criaturas, infantil. Y empezaron a bostezar a los 10 minutos de las canciones infantiles los pequeñitos que tenían entre 5 a 10 años. Pero en un momento dado, en los 2 cumpleaños a los que asistí, los papás, como se aburrían los chicos, ponen reggaetón, y los que ya se habían ido y escucharon las canciones retornaron porque estaba el reggaetón sonando. Imagínate. En los cumpleaños infantiles. Entonces quiero preguntarle, esta cuestión particular, la que yo presencié en 2 cumpleaños, ¿esto puede determinar de que se ha perdido en parte la sensación de que los chicos tienen casi una infancia perdida por esa cuestión musical? Yo no sé si perdida, ¿verdad? Pero fíjate, eso que decís es empíricamente una buena demostración. Tuviste 100% de pruebas al respecto con tus nenas. Que extraño, porque obviamente chicos de la edad de tus nenas, de 5 a 10 años, como bien lo decís, no puedan bailar con música infantil, digamos, llamémoslo inocente, y sí quieran hacerlo con una música que tiene un alto contenido soez en algunos casos, ya sea desde el lenguaje. Hay palabras que se utilizan en las canciones que son palabras vulgares, digamos, pero asociado a ese tipo de música hace que estos chicos y estas chicas empiecen a disfrutarla. Digamos que si lo miramos desde el punto de vista de la inocencia infantil, eso obviamente que no genera un mayor drama, Diego. El tema es cuando empiezan a crecer, y por eso que se habla de hasta los 12, ¿verdad? Cuando ya tienen 7, 8, 9, 10, 11, y sí obviamente tiene ya más conocimiento de su cuerpito, ya más conocimiento de lo que sucede, del encanto, de la seducción, si bien no está desarrollada todavía. Entonces se podría utilizar ya sea para el agrado de otras personas, y a veces incluso para adultos, o para el agrado, ¿por qué no?, también de compañeritos mayores, ¿verdad? En el caso de las nenas. En el caso de los varones es exactamente igual. Entonces, sí, estamos frente a un tema importante, porque el reggaetón se escucha en todas partes y es una música muy pegadiza, lo sabemos los adultos cuando vamos a algunos lugares nocturnos, que claramente eso sucede. Pero por eso que es importante siempre todo en su medida, ¿no? Por ahí un cumpleañito, y si son todos niños,
mirar y observar que esté todo bien, pero no incentivarle fundamentalmente y por sobre todo en el colegio, donde hay chicos de todas las edades, a que hagan actividades musicales o actividades lúdicas o artísticas con el reggaetón como la música importante de este desarrollo. Doctor, en particular, como le decía, hay canciones del reggaetón que me gustan siempre y cuando no estén denigrando a ninguna de las personas y en particular a las mujeres, porque hemos escuchado en algunas composiciones y algunas letras como apuntando a la agresividad, a la violencia, a denigrar a las mujeres, algunos hombres también. Entonces, cuando ese contenido se instala y quizás mucha gente diga, pero yo no escucho la letra, sino simplemente me muevo al movimiento del ritmo que instala esa canción, puede igual generar, a mi parecer, aunque no sea especialista, pero la sensación de violencia a futuro. Así es tal cual como lo estás diciendo. Hay que considerar también el tipo de educación, ¿verdad? Diego, que nosotros tenemos hoy en las escuelas, no solamente de Paraguay, sino en mi país, en Uruguay, en Argentina, en Sudamérica en general, por sobre todo el sur de América, donde no está abordado la educación sexual en forma integral, donde no está mostrado en términos prácticos, directos y respetuosos el tema sexual o en el ámbito sexual. Y esto sería un tema para otro capítulo, pero es interesante abordarlo porque el Estado, en el caso de Paraguay, según la Constitución, da a los padres la tarea de encargar esta misión de educar sexualmente a sus hijos. Sin embargo, tenemos altos índices de abuso sexual, altos índices de violaciones infantiles. Vos sabés muy bien, como periodista, tenemos 2 mamás niñas por día en el Paraguay. Entonces, habría que hacer una educación un poco más profunda desde el punto de vista sexual y quitándole un poco el tema religioso y el tema de todas estas organizaciones prohibidas, sino más bien hacerse cargo del niño. Entonces, entre esas cosas tenemos hoy una música que lamentablemente, y se ha demostrado, tiene consecuencias negativas en niños de menos de 12 años, ¿verdad? ¿Eso significa que hay que quitarla de todo? No, no necesariamente, es simplemente equilibrar, es simplemente educar de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, es fundamental ponerse este gran tema sobre la mesa y no como lamentablemente nuestro ministro Peta quitó todos estos materiales de educación sexual en el colegio. Me parece que esa es literalmente una burrada, ¿no? Es al revés. Y con todo respeto y cariño es al revés. Hay que fomentar la educación y educación viene de formar a nuestros hijos de manera integral, sexualmente, orgánicamente, anatómicamente. Es algo absolutamente natural. Los niños entre 2 y 3 años ya empiezan a sentir una fricción en sus partes genitales que les provoca mucho placer y sin embargo los papás y las mamás con mirada adulta muchas veces le dicen quite la mano de ahí, ¿verdad? Como si fuera algo negativo. Entonces, lo miramos desde el punto de vista adulto cuando sabemos que orgánicamente un niño entre 2 y 3 años ya siente un placer que obviamente no lo asocia con sexo, sino lo asocia con placer, como si fuera una caricia en el cuellito o en su bracito. O sea, doctor, es fundamental. Es impresionante en esta charla en la que estamos teniendo en vivo, ustedes de España, nosotros de Asunción, Paraguay, cómo se están conectando los papás y así agradeciendo, 1, la entrevista con usted y 2, la intervención de los padres a través de nuestro mensajero, donde me citan a 2 cantantes. Por ejemplo, me están diciendo, ¿será que lo de Despacito habla solamente de bailar? O lo de Enrique Iglesias, en una parte de la letra, solo en tu boca, dice por ejemplo la letra y la gente se pone a bailar. O sea, me citan muchos más, pero cito como ejemplo esto de cómo puede generar tal vez una situación complicada para muchos pequeños, principalmente los menores de 12 años, de la idea de la vida y de cómo resolver conflictos cuando se trata de una solución que están buscando. Doctor, agradecemos su tiempo y siempre su predisposición para nuestro medio. Muchas gracias, Diego, un abrazo gigante. Todo su tiempo sería la recomendación para los papás, los abrazos fuertes desde Europa y prontito, si Dios quiere, nos estaremos viendo ahí en el piso. Siempre un gusto charlar con usted, doctor. Gracias, un abrazo, Dieguito. Hasta luego, el doctor, que siempre nos trae un poco de luz sobre temas que son complicados en la sociedad, el doctor Méndez, que tienen que ver con estos asuntos que los padres siempre echan luz, pero sobre estos temas oscuros que a veces, en cuanto al contenido de la letra, puede generar esas reacciones que estaba describiendo.